días. Permítanme, antes de presentar mi ponencia, mandar un fraterno saludo al presidente de la Corte Suprema de Justicia por apoyar este tipo de iniciativas de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, magistrado Rolando Edgardo Argueta. Felicitar a los magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, coordinados por el magistrado Miguel Pineda Valle, el magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, que es el gran autor de esta conferencia, así como a la magistrada María Fernanda Castro Mendoza. Saludar, aunque ya no está con nosotros, líder sindical don Carlos H. Reyes, al representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, licenciado don Luis Larach, a su representante aquí, el abogado Gustavo Solórzano Díaz, a la doctora Carolina Morán, presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como el doctor Adrián Mesa Sosa, rector de la Universidad Paulo Freire, y al máster abogado José Roberto Paloma Gir. Para los sanpedranos, ellos saben que él es un gran preocupado por el derecho laboral. Y obviamente, en mi condición de presidente del Colegio de Abogados de Honduras, darles la más cordial bienvenida a todos los jueces y hermanos centroamericanos que hoy nos acompañan, y mi abrazo sincero y fraterno a todas las juezas, magistradas de Corte de Apelaciones, letrados de la Sala Laboral de Honduras, que formamos parte todos de la gran familia judicial. Muy buenos días. Y a Jorge, ¿dónde está Jorge? Mi compañero de clases de El Salvador. Estudiamos Derecho Laboral en La Coruña, España, con Jorge, una gran experiencia. Y a mi buen amigo que ya años nos seguimos la pista en congresos y en temas del derecho laboral, representante de la OIT, el doctor Fernando García. Es un honor. Y bueno, no solo lo voy a saludar, sino que también le voy a dar las gracias, porque todo lo que tenía que decir yo, él ya lo dijo. Así que no, vamos a ver cómo variamos un poquito la presentación, y les explico por qué. Fernando ya días trabaja con la OIT, la magistrada de la CAFATI y mi persona fuimos entrenados por la OIT en México, precisamente en las NICs, en las normas internacionales del trabajo. Entonces, el esquema de nuestro entrenamiento prácticamente fue lo que dijo Fernando. Sin embargo, aquí, en esta ciudad, y con este hermoso paisaje, se dio génesis y dio origen a mi rebeldía en la sala laboral, no solo para venir a cambiar 55 o 58 años de jurisprudencia, sino que ver el derecho internacional con otros ojos, precisamente con ojos más humanos, no ser tan positivistas con el derecho. Y vamos a ver si puedo darme a entender. Estos espacios precisamente son para intercambiar ideas y opiniones. Sabemos que el derecho no son reglas exactas, y por esos principios del derecho laboral, y ver de qué forma se puede interpretar no solo el derecho nacional, sino que el internacional, de la forma más favorable al trabajador, y por los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, precisamente de Cortés de San Pedro Sula, por las magistradas de esta Corte, fue que hicimos una evolución en nuestro criterio jurisprudencial. Sin embargo, hay una sorpresa al final de la conferencia, porque yo voy a plantear una tesis, y alguien con mayor rango, con mayor categoría,
y con mucho más recorrido en esta área va a rebatir mi tesis. O sea que es guerra avisada prácticamente, pero bueno. Bueno, un gusto saludarlos y empezamos. Bueno, miren, tal vez a mí no me gusta tanto focalizarme en lo que es las diapositivas y la presentación. Lo hago por una exigencia de la organización. Voy a tratar de hablar de la mente y de lo que me salga del corazón y mis experiencias. Bueno, miren, bien lo decía Fernando ayer, la OIT nace en 1919 y aunque no lo crean, Honduras es parte de los estados que fundan la OIT. Veníamos saliendo de la Primera Guerra Mundial y sin embargo la OIT ahora siendo parte de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, perdón, su principal producto de la OIT son los tratados internacionales. Por encima de las recomendaciones y por encima de las declaraciones, el principal producto jurídico son las normas internacionales del trabajo que se traduce en los convenios de la OIT. Y la incorporación a nuestro derecho interno, lo explicaba Fernando, todo dependía de qué teoría nosotros adoptábamos en nuestro derecho positivo, y más que nuestro derecho positivo, precisamente en la Constitución de la República. La teoría dualista o la monista no es una teoría doctrinaria, sino que es el sistema de incorporación de los tratados internacionales al Estado de Derecho o al país. Nosotros como hondureños, ustedes bien saben, desde el artículo 16 al 21, específicamente el capítulo de tratados en la Constitución de la República, nosotros nos consideramos como una teoría, como un país que adopta la teoría monista, un país monista. ¿Por qué? Porque nosotros no ocupamos mandar a hacer una ley precisamente que refleje lo que el Estado ratificó con el convenio de la OIT. Desde el simple momento que nosotros ratificamos el convenio, la Constitución de la República lo pasa a formar parte del derecho interno. Y la gran diferencia con los dualistas es eso, los dualistas es que tienen que mandar a promulgar y a publicar el tratado en una ley para convertirlo en derecho positivo del Estado miembro de la OIT. Nosotros no somos así. Pero miren, ¿cuál es el problema de esto? ¿Y de dónde nace esto? Y estudiar la casación me hizo estudiar varios autores y precisamente varios ius positivistas, ¿verdad? Principalmente aquellos, y les voy a explicar por qué. La casación es el principal producto de que Honduras entrara en un proceso de reforma regional, igual que el resto de los países centroamericanos como Nicaragua, como Costa Rica, y la casación era el factor principal para que los magistrados de la Corte Suprema, de la sala laboral pasada, decidieran que ocupábamos un nuevo código. Un nuevo código, ¿por qué? Por las estadísticas del recurso de casación. Principalmente porque cualquier persona que acudiera a la sala laboral, por defectos de forma o de técnica, más de 1000 o 2000 recursos se desestimaba. Y la sala laboral, más de dar derechos o de otorgar derechos, se convirtió en la principal barrera para que los trabajadores en este país pudieran obtener una respuesta que pudiera satisfacer a sus necesidades. Una sentencia de la sala laboral, un trabajador difícilmente la entiende. El lenguaje técnico jurídico que se utiliza por el recurso de la técnica de casación, los trabajadores difícilmente lo entienden. Si los abogados nos cuesta entenderlo, peor para que la clase obrera lo entienda. Y la casación es producto específicamente del ius positivismo. Y uno de los principales abanderados del ius positivismo es Hans Kelsen, ¿verdad? Y aunque no lo crean, Kelsen es de los doctrinarios jurídicos más importantes del mundo y es contemporáneo nuestro. Para los famosos que han sido varios procesalistas y varios referentes del derecho, Kelsen muere en 1973 y es autor no solo del libro de la teoría pura del derecho, pero la gran y famosa pirámide de Kelsen, porque nosotros todos conocemos, y de ahí
salimos nosotros con ese mandato que por encima de los tratados está la Constitución de la República y el orden que todos conocen, como decía Kelsen, de la jerarquía normativa o de la pirámide normativa. Fernando habló algo parecido en su exposición y obviamente decía que la norma de mayor jerarquía en caso de conflicto